Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y allí analizamos siempre cosas significativas para nuestros televidentes, que nosotros así creo que lo consideramos, para las cosas que suceden en nuestro país, lo que sucede en el mundo, y muchas de ellas de gran importancia, que por ahí el común denominador, nosotros mismos no nos terminamos de dar cuenta de la importancia que realmente tiene. Y ese tema está vinculado nada más ni nada menos que la cuestión climática y los cambios que se vienen produciendo como consecuencia de algunas cosas que están pasando en el mundo por parte de los humanos, ¿no? Bueno, y para tratar esos temas hubo una reunión muy importante en Glasgow, en Escocia, y de esos temas, qué mejor que tratarlos con un especialista en la cuestión, como es don Alieto Guadagni. ¿Cómo te va, Alieto? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches y un cordial saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias, gracias. Alieto, yo digo, qué mejor que hablar con los especialistas, ¿no? Y vos sos un especialista en este tema como en otros tantos más, pero particularmente en este tema. ¿Cuál es tu sensación? Porque esta reunión ha concluido, ha sido criticada, ha intentado resolver algunas cuestiones, hemos estado presentes, la Argentina ha estado presente, pero bueno, contanos un poco tu sensación. Bueno, antes de evaluar la reunión tenemos que saber dónde está la humanidad hoy. Este tipo de reuniones de alrededor de 200 países convocados por Naciones Unidas comenzaron en 1995. En ese momento, la cantidad de dióxido de carbono que rodeaba la Tierra era de apenas 360 partículas por millón. Hoy ya son 415. O sea, hemos pasado de 360, hemos tenido 25, 30 años de negociaciones y no estamos más en 360, estamos en 415. Lo dramático es que estos 415 vienen creciendo a 2 por año. O sea, el año que viene serán 417. ¿Y cuál es la importancia para la humanidad de esto? Hay un límite fijado por los científicos del panel científico de Naciones Unidas que dicen, ojo, no cruce la barrera de 450. O sea, quedarían 35 puntos para cruzar. Alrededor de 2 por año nos da que en 15 años cruzamos la barrera. Esa barrera es irreversible. ¿Por qué? Porque cuando se mide este dióxido de carbono, no se mide solamente un flujo que aporta día a día, sino el stock que se acumula y no se disipa, porque el dióxido de carbono va a permanecer en la atmósfera por centenares de años. Entonces, este es el problema central y el problema de la discusión, donde queda claro que la humanidad tiene problemas para manejarlo, porque es la primera vez en la historia que la humanidad se enfrenta a una amenaza global que toca a todos, algunos más que otros, a los países tropicales más que a los países nórdicos o meridionales, pero toca a todos, particularmente a los más pobres, porque en las zonas más tropicales viven los más pobres, ¿no es cierto? Eso está todo bien estudiado. Entonces, ¿qué pasó en la reunión? Si yo tuviera que sintetizar, diría una sola cosa. Cambió la forma de verbos, cambió la declaración original es las naciones deberán abatir las emisiones con las cifras claras, ¿está claro? Las naciones deberán. Toda la discusión llevó a cambiar. Las naciones harán los mejores esfuerzos compatibles con sus necesidades para abatir. Esto fue la presión de países altamente contaminadores, el caso de China, que es el primer contaminador mundial, sobre todo por el carbón, la India y muchos otros países productores de petróleo liderados por la coalición monopólica del petróleo que lidera Arabia Saudita. ¿Por qué?
Acá están en juego intereses globales de una magnitud enorme. Supongamos que hay gente que dice que este problema se resuelve solo porque se van a agotar la reserva de los combustibles. Falso. Nunca hubo en el mundo tantas reservas probadas de petróleo, carbón y gas como ahora. Hace 30 años las reservas de petróleo duraban 25 años. Se mide por la diferencia entre la cantidad de reserva y la producción anual. Hoy están arriba de 50. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? El ingenio humano fue capaz de desarrollar nuevas tecnologías para aumentar la producción de petróleo y gas. Ahora, Alieto, sí. Fíjate lo siguiente, ¿no? Hay cosas muy significativas que vos estás diciendo, ¿no? Primero hay un cambio de expresión que es muy preocupante porque queda casi potencial, ¿no? Podrá ser, no sé. Pero aparte de eso, aparece esta cuestión que vos señalás vinculada con los temas económicos. Y cuando uno imagina lo que estamos hablando, petróleo y gas, y lo que implican desde el punto de vista del valor, ¿cómo puede ser que podamos resolverlo si estos elementos son contaminantes y difícilmente estén dispuestos los que lo manejan a hacer una cosa diferente? Y claro, ese es el gran conflicto que enfrenta la humanidad, donde hay un claro conflicto, primero entre generación presente y generación futura, porque nosotros le estamos dejando una hipoteca a nuestros hijos, porque el grueso del problema no lo vas a sufrir vos, ni yo, ni muchos de los televidentes, lo van a sufrir nuestros hijos, en mi caso los nietos, ¿no es cierto? Y como vos bien decís, los intereses son enormes. La cuenta está hecha, British Petroleum la hizo hace un par de años y demostró que las pérdidas a los productores, al valor económico de las reservas que están en los activos financieros de los petroleros, carboníferos y gasíferos, colapsaría 2/3. Y eso sería prácticamente colapsaría a un valor equivalente a 2/3 del PBI mundial. Son cifras impresionantes, impresionantes, ¿no es cierto? Entonces, esto explica por qué se avanza poco, y a mi juicio también, y acaso una hipótesis nada más, por qué muchos de los movimientos ambientalistas nunca hablan de esto. Hablan de otras cosas que son importantes, sí, pero petróleo, carbón y gas son 2/3 del problema, pero no lo tocan. Siempre hablan o de la deforestación, o de prácticas agrícolas, o de las cloacas en las casas, ese tipo. Son ciertas, pero no es el meollo del problema. El meollo del problema es que los fósiles deben pasar a la historia. Los fósiles no existieron siempre en el mundo. Los fósiles aparecen durante la Revolución Industrial. La humanidad hasta la Revolución Industrial no consumía de la manera masiva ni petróleo, ni carbón, ni petróleo, ni gas. Luego los cambios tecnológicos de la Revolución Industrial, que fueron impresionantes, aceleran la utilización de estos combustibles y claramente valorizan el esfuerzo productivo. Alieto, vamos sí. a hacer un pequeño corte, pero te voy a dejar sí. una pregunta vinculada con lo que estás diciendo. No sé, imagino, ¿es posible que estos fósiles que hoy sirven para que el mundo funcione puedan llegar a ser utilizados de otra forma y no contaminen? Te estoy haciendo una pregunta medio insólita, pero sería bueno saberlo. Vamos a un corte y me contestas. Alieto, te dejé una pregunta, ¿no? Sí. Que no sé si tiene una respuesta. Acá estamos hablando de muchísima plata y estamos hablando de un sistema de producción o de generación energética que es la que hace andar el mundo desde hace muchos años y aparentemente algunos años también por delante. ¿Se pueden utilizar sin que esto genere contaminación? Bueno,
hay nuevas tecnologías, algunas están probadas, otras son muy incipientes y por lo general tienen el común denominador que son muy costosas. Por ejemplo, hay una que se llama captura y almacenaje. Hipotéticamente, es posible tener una central eléctrica que funcione a carbón y no contamine. ¿Por qué? A las instalaciones propias de generación de energía eléctrica habría que añadirles equipos que capturan el dióxido de carbono y lo almacenan, lo entierran, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que se hace eso. ¿Y quién lo paga? Tiene que ir a la tarifa. Los gobiernos no se entusiasman con eso, porque la opinión pública en general en todos los países del mundo no quiere pagar la energía más cara. Sí, pero también es Entonces, cierto, perdóname, también es cierto que estas grandes empresas son empresas que van a necesitar buscar mayor investigación y para tratar de salvarse, porque van irremediablemente a su desaparición en alguna medida. bueno, ya algunas la han comenzado a hacer. Ya hay empresas petroleras, sobre todo europeas, que ya no invierten más ni en petróleo ni en gas. Están yendo por las energías limpias, renovables, que entre paréntesis tienen un desarrollo tecnológico impresionante. Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años en la eólica y la solar, es impresionante. Cómo cayeron los costos, pero los costos de esa generación bajó muchísimo, ¿no es cierto? Luego hay otras tecnologías que están en estudio, están así en la fase investigativa, que es la utilización del hidrógeno. Claro, el problema es, vuelvo a repetir, de carácter económico. ¿Cuánto sale todo esto? Y quién corre con los riesgos de la implantación. Porque supongamos que un país se toma en serio que hacer captura y almacenaje del carbón. Entonces genera electricidad con captura y almacenaje, tiene tarifas más altas de energía eléctrica. Y el país de al lado no lo hace. ¿Cómo se controla eso? Bueno, Si pero no hay todavía acuerdos internacionales que sean con compromisos fijos, con compromisos en serio. a ver, pero Hoy, cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando casi de la supervivencia del mundo. Y ahí aparece como la necesidad de la autoridad mundial, bueno, orquestada, convenida, establecida. ¿Es posible? totalmente de acuerdo. ¿Sabés quién fue el primero que habló de eso? Uno de los primeros, el Papa, no Francisco, sino Benedicto. Benedicto, en una encíclica de allá por el año 2013, tiene una frase espectacular. Problema global, solución global. Solución global, autoridad global. Si la humanidad, ante este desafío que es de carácter global, no es capaz de diseñar instituciones eficaces para resolver el problema, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque acá está lo que en teoría económica se llama la teoría del colado. ¿Cuál es la teoría del colado? El esfuerzo hacelo vos. Vos reducís las emisiones, pagás el costo, yo no. Yo voy pegado al lado y me beneficio. En este momento hay una iniciativa muy empujada por el Fondo Monetario Internacional y otras entidades que dicen, bueno, terminemos con la historia. Cobremos un impuesto a las emisiones. Más al carbón, más al petróleo, un poco menos al gas. Pero claro, si no se aplica en todo el mundo simultáneamente, es muy difícil que se pueda aplicar, porque aquel país que la aplica, si la aplica sola, imaginémonos, por ejemplo, hacer esto en la Argentina y que no lo haga Brasil, ¿no es cierto? Tiene que ser algo hecho a nivel internacional. A los que dicen, bueno, otra vez este tipo de que habla de más impuestos, no, tranquilo. Hay muchas soluciones para eso. Una, como hay en la British Columbia, en Canadá, que ese impuesto que rige se devuelve automáticamente a los contribuyentes todos los meses. La propuesta que hay en algunos sectores es devolverlo per cápita, con lo cual beneficia a los más pobres, porque los ricos son los que más contaminan. Entonces, si el impuesto se devuelve por cabeza, beneficia más a los pobres. Y además de ahí, tomar recursos para ayudar a los países más pobres a adoptar nuevas tecnologías o también
financiar los esfuerzos que vos estás mencionando, que son caros. La investigación y desarrollo en estas cosas es muy, muy cara, porque no es un ejercicio algebraico. Son trabajos empíricos que hay que hacer, ensayos materiales, y eso cuesta mucho, mucho dinero, ¿no es cierto? Arieta, vos sabés que con estas cosas que estás diciendo aparece claramente la necesidad de los acuerdos, de los consensos, y sin llegar a una acción de violencia o de autoridad impuesta por la fuerza, la necesidad de la existencia, como bien decías vos, esa encíclica del Papa, que maneje la cuestión como autoridad global, ¿no? Y yo me corro un poquito de Argentina y digo, bueno, es un poco también lo que nos pasa acá en tantas cosas, ¿no? La falta de acuerdo, la falta de consenso, también nos complican, nos hacen sentir raros, digamos. Pero eso, si te parece bien, lo vamos a tratar en el próximo bloque, porque vamos a charlar educación. Y el tema educativo es un que también necesita de acuerdos y de consensos. ¿Te parece bien? Claro que sí. Claro bueno, que sí. Adelante, señor director. Recién cuando terminamos nuestro bloque, decíamos, qué necesarios son los acuerdos, ¿no? Esto que un país, qué necesario que son los acuerdos. Esto que un país haga una cosa y el de al lado haga exactamente lo contrario porque dicen me saca una conveniencia. Bueno, después traigámosla acá a nuestro país y digamos qué difícil es lograr resultados en general, en todos los campos, en todas las actividades, si no hay un acuerdo y un análisis que diga políticas de Estado, proyecciones de mediano y largo plazo, no importa quién gobierna, sino que las continuamos. Bueno, ¿y la educación? ¿Es eso? ¿Necesita de eso? Bueno, la educación viene siendo encarada con mayor o menor éxito por muchos países del mundo, ¿no es cierto? Lamentablemente, nosotros nos ubicamos entre los países que peor están manejando el tema educativo. Y para no hablar de generalidades, voy a mencionar solamente una cosa, la famosa prueba PISA. ¿Qué es la prueba PISA? La prueba PISA se viene desarrollando desde hace muchos años y mide el nivel de conocimientos en matemática, lenguas y ciencia de los pibes de 15 años de edad. Entonces, la última prueba PISA fue del año 2018, 77 países. ¿En qué lugar está la Argentina? 71. ¿Quiénes son los 7 primeros? 7 asiáticos. Ojo ahí. Ojo, yo creo que el mundo va hacia el Asia. ¿Por qué? No por la riqueza, por el capital humano. ¿Quiénes son los que lideran el nivel educativo? Japón, Corea, China, Taiwán, Tailandia. Es impresionante. Es impresionante. Cuando uno mira la cifra, el nivel de cuántos saben de matemática, cuántos saben de ciencia, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en el lugar 71. Hay 77. ¿Quiénes están peor que nosotros? Bueno, hay 2 países latinoamericanos que son Panamá y Dominicana y 4 africanos. Pero todos los demás, y no hablo de Suiza ni del Reino Unido, hablo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, los pibes saben más. Esta es una cifra. La otra es, por ejemplo, ¿cuántos pibes terminan la escuela secundaria? Nosotros tenemos un problema en educación. Si vos me preguntás qué hay que hacer en educación, digo, mira, lo primero que hay que hacer es cumplir 3 leyes. Si no podemos cumplir esas 3 leyes, no hablemos más. Las 3 leyes son la ley del calendario escolar de 180 días de clase por lo menos y 190 como meta. Nunca se cumplió. Segundo, la jornada escolar extendida, hecha ley por la Ley Nacional de Educación allá por el 2005-2006. ¿Qué es lo que dice? Que todas las escuelas tienen que ser de doble turno, empezando por los pibes, las escuelas de los barrios más pobres.
Bueno, muy bien. ¿Cuántos pibes van en la escuela pública a jornada extendida? 14%. Y ojo, el 14% encubre desigualdades entre provincias enormes. Porque la provincia de Córdoba tiene en jornada extendida la mitad de los pibes, 50. ¿Y cuánto tiene el conurbano? No llega a 8 o a 10. O sea, el drama educativo del conurbano es impresionante. Y además hay cosas que no es un problema de recursos. ¿Cuál es la provincia más rica en términos de recursos fiscales y de coparticipación federal de impuestos y de regalías petroleras? Neuquén. Bueno, Neuquén, Córdoba no tiene ninguna de esas cosas y tiene 50%. Neuquén tiene 3. O sea, claramente, lo que estás diciendo vos, claramente, acá hay un manejo no suficientemente correcto, yo diría indebido, del manejo de la cuestión pública, ¿no? De las decisiones de la administración pública en estas provincias, porque no puede ser una provincia la más rica en recibir y la más pequeña en dar. Es una cosa de loco. Así es. ¿No? Así es. Probablemente un saldo que haya de estos números, estos últimos conflictos que hubo escolares, sobre todo por esta crisis es un golpe muy grande para los pibes pobres. Porque los pibes que van a escuelas privadas, muchos de ellos que son de clase media alta para arriba, todos pudieron tener, la inmensa mayoría de ellos pudieron tener clases a distancia. ¿Por qué? Porque tienen el equipamiento informático necesario. Pero ¿y los pibes que viven hacinados en la pieza de un conventillo o de un ranchito, sobre todo en el conurbano? ¿Cómo hacen? Eso no tuvieron nada, estuvieron al margen. Y aquí hemos cometido, a mi juicio, no un error, una ignorancia, porque nosotros hablamos mucho acerca de justicia social, inclusión social, pero es difícil. En 3 países nos dieron el ejemplo, que utilizaron la televisión pública full time para dar clases de matemática, lengua, ciencia e historia, que son 3 países latinoamericanos de distinto régimen político, porque son Cuba, México y Perú. Pero los pibes pobres de estos países, que van a escuelas públicas, muchas de ellas rurales, han podido tener clases. Los nuestros no. Los nuestros no. Y cuando uno mira la televisión... Perdón, ¿cómo? ¿Sabés que los otros días, charlando a nivel, digamos, entre amigos, hacíamos un pequeño análisis de las diferencias que se están dando a través del tiempo, ¿no? Al margen de las circunstancias coyunturales, pero a través del tiempo, entre lo que son la educación de los chicos de niveles económicos buenos y los chicos de niveles económicos bajos, ¿no? Es decir, digamos, si la brecha era así, ahora es así, con un nivel de exigencia en el mundo del empleo considerablemente mayor a cada vez que van transcurriendo nuevos años, porque la técnica es cada vez más sofisticada y el que no tenga estos niveles no va a poder acceder absolutamente a nada. No, es tremendo esto, ¿no? Ese es el problema central. Yo me resisto a usar la palabra pobres. Voy a decir algo que puede parecer chocante y lo voy a aclarar. En Argentina no hay más pobres. En Argentina hay excluidos. Porque pobre era un concepto tradicional en que por una coyuntura económica o una circunstancia alguien era pobre, pero con su esfuerzo y con el nivel educativo que tenía podía salir de la pobreza. Todos conocemos historia de tíos, abuelos, que en una o 2 generaciones dejaron. Hoy, para salir de la pobreza, por lo menos hay que tener educación secundaria, salvo que sea jugador de fútbol o narcotraficante. Tenés que tener educación secundaria. Y lo que vos acabas de decir es cierto. Si uno mira, por ejemplo, el nivel de conocimiento de los pibes de José Cepaz, que es un municipio muy pobre en la provincia, con los estudiantes del barrio de Palermo o La Recoleta, que es clase media alta, va a ver la diferencia enorme que existe. Pregunta, ¿qué? ¿Lo de acá nacen más inteligentes que los de allá? No, no. Lamentablemente, así como están las cosas, más allá de los discursos, el régimen escolar argentino reproduce la pobreza intergeneracional. Y esto es lo que hay que quebrar.
Por ejemplo, yo insisto con estas 3 cosas que le había dicho recién. Primero, cumplimiento estricto de la jornada de 180 días. Los gremios tienen derecho a hacer huelga, hagan toda la huelga que quieran, pero repongan los días de clase perdidos. Entre paréntesis está en la ley de Kirchner. Porque si no reponen el día de clase perdido, perjudicaron al pibe pobre y no al pibe de clase media alta, porque el pibe pobre es el que va a escuela que se cierran por la huelga. Segundo, hay que terminar con la jornada, hay que masificar la jornada extendida, empezando por los barrios más humildes, hacerlo de una manera selectiva y progresiva. Y tercero, hay que tomarse en serio que la educación secundaria hoy es esencial. En el siglo XIX, la 1420 fue común, gratuita y obligatoria, porque era la clave para entrar en el mundo del siglo XIX. Hoy, sin escuela secundaria, es un candidato no a la pobreza, a la exclusión social, ¿no es cierto? Alieto, Este es un gran desafío. Nuestro director me dice que se nos acabó el programa. Yo me quedaría charlando contigo un rato muy largo, ¿no? Pero parece ser que no se puede. Así que te agradezco, tanto en el tema energético, medio ambiente y el tema educación, lo que vos planteás es estrictamente cierto y tremendamente preocupante. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Esperemos que soplen mejores vientos. Eso mismo. Un abrazo y a nuestros televidentes, los vemos el viernes.